Muy buenas tardes, nos encontramos con la señora Patricia Norma Rosiles Aguado, quien aparte de ser la autora de la novela corta El Día de San Juan, ha sido incluida en varias antologías editadas por la Ibero Campus León y en la fecha más reciente el libro de cuentos a 5 tintas editada por la EGIA. ¿Es correcto esto? Es correcto. ¿Qué nos puede platicar sobre su libro? ¿Qué fue lo que lo motivó a escribirlo? El motivo de este librito, de esta novelita, es las historias que me contaban desde que estaba niña. Mis parientes, mis amigos, mis conocidos, principalmente todos ellos ya viejitos, que me encantaba ir a visitarlos ya que me platicaran sus historias de vida. Y el libro nació a raíz de que mi tío José Rosiles Castro hizo su árbol genealógico. Eso me dio idea para investigar un poquito más porque él se quedó un poco corto. Entonces me fui a meter a los archivos de la iglesia, a los archivos de la presidencia municipal cuando estaba don Rafa, que en gloria esté y que se portaba muy a todo dar conmigo. Me dio muchas copias fotostáticas y así empezó. Empezó como una investigación familiar de dónde venían los Rosiles, cuándo llegaron los Rosiles, y para eso fue a finales de 1700. ¿Nos puede dar una breve introducción a su historia como escritora? Como escritora, pues yo empecé a escribir cuando estaba en quinto de primaria. Ese año lo hice en un rancho que se llama Cuitzillo Chico, en el estado de Michoacán. Y resulta que la maestra de primero y segundo, porque nada más había 3 salones y eran grupos mixtos, primero y segundo, la maestra se enfermó y no mandaron de Morelia a nadie que la reemplazara. Entonces el director, que era el maestro de quinto y sexto, me mandó a mí a cuidar a los niños porque ya había mandado bastantes de los alumnos más grandes y con ningunos estaban en paz. Entonces, me acuerdo que me dijo, vas a ir a cuidarlos y si no los tienes en paz, te repruebo. Y yo dije, va, pues ¿qué? Bueno, me fui. Y sí, era una verdadera tropa ese salón. No me hacían caso, me hicieron llorar, hasta que se me prendió el foquito y les dije que les iba a contar un cuento si se portaban bien y hacían la tarea. Pues resulta que de cuento en cuento me fui un mes y se me terminaron todos los cuentos que yo me sabía. Y me tuve que poner a inventar cuentos. Entonces, por la tarde, la escuela era en la mañana y en la tarde. Ya por la tarde noche me ponía a escribir un cuento para mañana, para el día siguiente contárselo a los niños. Y pues así empecé a escribir y seguí escribiendo. Empíricamente, sin ningún conocimiento más que el que me daba el estar leyendo todo lo que caía en mis manos, ya fuera novela, periódicos, cuentitos, lo que fuera, el chiste era que yo tenía que estar leyendo. Eso hasta 1990, me parece que 90, que fue cuando tomé el primer diplomado en crítica y construcción literaria en Moroleón. Entonces sí, ya empecé a tener bases, ya saber cómo moverme dentro de escribir y de todo eso. Y precisamente en un taller de novela histórica que tomé en Salamanca, fue cuando nació ya verdaderamente el Día de San Juan, porque todos los cuentos que tenía dispersos, todas las historias que tenía acumuladas ahí, fueron empezando a tomar forma en ese taller. Entonces, primero lo hice con voz de adulto, como todo mundo lo conocemos, con la visión de los adultos.
Pero luego me quedé pensando, no, porque don Jesús La Sirga, un comerciante del mercado, que también era bien buena onda y me platicó muchas historias, me dijo que él y otros niños anduvieron en la calle. A mí se me hizo así como que, caray, como que en plena lucha y había niños en la calle. Entonces tomé la mirada de dos niños, de Luis Felipe, perdón, Juan Felipe y el Tepu. Dos amigos de la primaria que se escaparon cuando empezó la revuelta. Y ahí me puse yo a ver, a imaginar con lo que me contó don Jesús, con lo que me contaron todos, a ver cómo un niño podía ver la guerra, desde qué punto de vista la veían. Y por eso fue que surgió la mirada de los niños en el Día de San Juan, porque los protagonistas son dos niños. ¿Nos pudiese regalar alguna breve lectura de su libro? No, quisiera hablar un poco primero de mis parientes, todos los que estuvieron ahí involucrados en la defensa, que fueron todos los Rosiles, todos los Castro, todos los Álvarez, todos ellos, todos lucharon por su pueblo. Entonces, tengo entendido que algunos de sus antepasados fueron fundadores y otros más fueron defensores, porque no es lo mismo ser un defensor de Uriangato que ser un fundador. No, los fundadores, ¿Quiénes Rosiles, fueron sus parientes? Los Rosiles llegaron a finales de 1700 durante el auge del Real de Minas en Guanajuato. Y de ellos al más lejano que pude llegar, porque no hay papeles, fue a don Nabor Rosiles. No se sabe el segundo apellido, porque antes les interesaba nada más el apellido de los papás, el de la mamá se omitía. Eso sí, si tenían 5 nombres, los 5 nombres estaban completitos. Y ellos, los fundadores fueron esos, son de don Nabor, don Nacho y en fin. Y esos son los fundadores. Los defensores no, los defensores fueron los que vivieron y lucharon en 1918. ¿Nos puede decir algunos de los nombres de ellos? Pues el principal yo creo que es mi abuelo, José Rosiles Castro, que era presidente municipal en ese entonces de la villa. Estaba mi tío Nacho, mi tío Balta, mi abuelo Felipe Baeza, sus hijos Felipe, José y Rafael Baeza. Los Castro, por los Castro también tenemos un montón de familiares que desgraciadamente pues no me acuerdo ahorita de todos sus nombres, pero todos los Castros eran parientes muy cercanos de los Rosiles, porque era Rosiles Castro, Rosiles Álvarez, todos los Álvarez también, todos ellos, hay muchos Álvarez, hay muchos Rosiles, hay infinidad de personas. En el libro de San Juan, del Día de San Juan, ¿a quiénes menciona usted ahí? Aquí le doy las gracias a Jesús Zamudio La Sirga, que como ya dije era comerciante en el mercado. Jesús Rosiles Baeza, mi papá, con las memorias de sus tíos Rafael y José Baeza Aguilera, que no se cansaba de contarme todas las historias que ellos le contaban. Rafael Díaz González, el notario eclesiástico por muchos años. Bonifacio Díaz, don Boni, que me encantaba también platicar con él. El mayor Antonio Gaona Izquierdo, también un ex revolucionario que vivió y murió en Uriangato, que también era una fuente inagotable de historias. Pastor Rosiles Villalobos, mi tío pastor. Angelina Martínez Castro,
Mi tía, también ella me contó muchas historias de cómo vivían. Ella me iluminó el coco con decirme cuánto costaban las cosas, cómo las compraban, en dónde las compraban, quién vendía los camotes. Todo eso ella fue una fuente. La maestra Guadalupe Martínez Aguilera también, ella me contó bastantes historias. Y Rafael Rosiles, una pariente de la deseada, que no tengo desafortunadamente su segundo apellido, era ama de casa y estaba ya muy viejita. Y de ella, con la voz de ella es con lo que voy a narrarles algo que ella me contó. Y con la voz de Juan Felipe. Juan Felipe y el Tepu. Juan Felipe nació de un tío mío que murió después del 24 de junio, cuando llegó la fiebre aptosa, la influenza española a Uriangato. Él murió entonces, estaba chiquillo, tenía unos 7, 8 años. Y el Tepu ese sí me lo inventé yo completamente de cabo a rabo, pero está basado en los niños que anduvieron en la calle, porque no fueron niños, digamos, de dinero o de buena posición económica, sino fueron niños de la loma, del obrador, niños que tenían para sobrevivir, pero no más. Retomando sobre la defensa de Uriangato, ¿quién era en ese entonces? Me dijo el presidente. El presidente municipal era mi abuelo José Rosiles Castro. Tenemos también por ahí un dato que nos dice que hubo una carta muy famosa dando no las gracias, más bien Es una carta de agradecimiento, felicitaciones. de felicitaciones para el ciudadano José Rosiles, presidente municipal, y demás vecinos de la plaza de Uriangato, Guanajuato, y está firmada por Venustiano Carranza. El original lo tiene mi hermano Miguel Rosiles Aguado, y hay copia fotostática en el archivo municipal. ¿Listo? ¿Nos puede leer la carta? Me enteré del atento oficio fechado el 30 del pasado que me dirigió usted en representación del ayuntamiento de esa población y de los vecinos más caracterizados de la misma. Y al enviar a usted mis felicitaciones más calurosas por la heroica defensa que hicieron de aquella plaza el día 24 del mes pasado, en la que lograron derrotar al enemigo, que comandaba el cabecilla José Inés García Chávez. Les manifiesto que se les remita a ustedes para la defensa de su pueblo 5,000 cartuchos 7 milímetros e igual cantidad de 30-30, no siendo posible por ahora enviarles las armas que solicitan por no haber existencia, pero tendré presente su petición para atenderla en primera oportunidad. Reitero a ustedes las seguridades de mi distinguida consideración. Constitución y Reforma, Palacio Nacional, México, Distrito Federal, julio 10 de 1918. Firma Venustiano Carranza. Muy bien. También se presentó su libro no solamente en Uriangato, que es de donde salió la inspiración de sino también se presentó en la ciudad de Guanajuato, en el Teatro Juárez. En el Teatro Juárez fue la primera presentación. En ese entonces estaba de presidente, ¿no se acuerda quién? Ramón Pérez García. ¿Ramón? No me acuerdo. Sí. Pero ellos no sé por qué razón se enteraron, no fueron. Fue Ramón a la presentación y ahí me dijo que quería presentarlo en Uriangato. Se presentó en Uriangato. Y se presentó en el Curato en Uriangato. Después de ahí, ¿se han hecho algunas otras presentaciones de su libro? Solamente después la que se hizo aquí en Irapuato y nada más. Ok.
¿Por qué nos dice que en la carta el cabecilla asaltante era José Inés García Chávez? ¿Quién era él? Bueno, García Chávez era realmente como se llamaba José Inés Chávez García. Este señor intercambió sus apellidos después de que mataron a su comandante, a su jefe superior inmediato, que era Pantoja. Lo asesinaron, lo fusilaron aquí en Romita. Y después de eso, él fue cuando empezó a formar su gavilla para ser exactamente salteador, ya no revolucionario. Entonces nosotros lo conocemos como Inés Chávez García, pero en realidad era García Chávez. Por eso viene la carta con su verdadero orden de apellidos. ¿Alguna otra breve anécdota que nos quiera platicar por ahí? Otra anécdota. Hay una, pero no me gustaría platicarla. Durante 5 años estuve visitando viejitos, a todos los viejitos que conocía, a todas las personas que conocía. Oye, tu abuelito no querrá platicarme alguna historia de cuando el ataque ¿Viejitos de dónde? de Uriangato. Ok. Viejitos de Uriangato. Que quiera platicarme una historia de cuando el ataque de Inés. Y me decían, sí, bueno, pues avísale. Bueno, ya hacíamos el acuerdo y toda la cosa. Llegaba, platicaba con él, los grababa con ellos, los grababa. Y así estuve. Pero no sé. Bueno, algunos ya estaban enfermos, otros como que medio les fallaba la memoria, pero cuando empezaban a platicar del pasado se les iluminaba el cerebro y empezaban a platicar muy muy bien, principalmente Rafaelita, que ella hasta hacía ademanes porque cuando me estaba platicando que oía, empezó a decir, vienen los caballos, y no sabía para dónde hacerse. Bueno, la anécdota es esta. De todos los viejitos que estuve visitando, a los 15 días, al mes, por ahí así, empezaron a morirse. Se murieron 4. De 10 que visité, murieron 4. Y yo seguía con mi empeño de seguir contactándolos. Y entonces les decía, oye, tu abuelito, y se me quedaban viendo y decían, no, con mi abuelo no te metas, a mi abuelo no lo ves porque se muere. Digo, ah, caray. Así es que fue coincidencia, fue que ya después de desahogarse dijeron ya me voy, no sé, pero sí de 10 que visité, de 10 que entrevisté, 4 murieron. Qué triste. La verdad sí. No, sí. Bueno, pues creo que ya ahora sí por último nos puede regalar un pedacito de lectura. Bueno, voy a leer dos pasajes. De exactamente uno es de lo que me contó Rafaelita, que es la voz de la niña. Después de que tocaron las campanas del templo, llegaron 2 voluntarios al rancho y le dijeron a mi pa que el enemigo estaba al alcance de la vista, que se fuera para el pueblo, que allí tenían casas en donde nos iban a esconder. Mi pa no alcanzó a mirar al enemigo, porque apenas dizque venía pasando enfrente de la hacienda de San José Cuaracurío. Y como es bien macetón, nomás les dijo, está bueno. Y en cuanto se fueron, los dones nos llevó al potrero. Allí tenía un joyo. A mi ma y a mis hermanos chiquillos los metieron, pero yo no quepí. Al joyo le echó unas tablas encima y después yo le ayudé a echarle tierra para que no se miraran. Y luego se puso como pollo descabezado, porque no atinaba a dónde esconderme. Quería enterrarme, como dicen que una vez se enterraron a la Lupe cuando llegaron los revolucionarios. Entre el barbecho, así nomás, por encimita del surco y tapada con el rebozo. A la prove la pisotearon todos los caballos. Lo bueno fue que en un esquite tenía un rastrojo que le quedó después de que se murieron los animales
y allí mero me trepó. Ya estaba podrido y que me caigo. No más que me atoré en la horqueta del palo y no me fui hasta el suelo. Ya después trajo unos horcones y se los acomodó. Me envolvió en su manga de palma y allí me quedé, tiemble y tiemble, porque yo no quería que me encontrara el enemigo malo y me llevara para el infierno. Primero no me asomé, porque no quería ver al diablo, nomás oía. Primero parecía como cuando las colmenas se salen del cajón y andan buscando dónde acomodarse. Despuesito ya se oían más clarito las pisadas de los caballos, como cuando andaban a galope. Y entonces sí me dio más miedo, porque también se oía como que bufaban los caballos del enemigo malo. Fue cuando me puse a rezar para que el diablo no me fuera a encontrar. Y yo no quería mirar, pero miré, porque el enemigo malo llegó al rancho con muchos caballos y muchos diablos. Hice un agujerito en el rastrojo y alcancé a mirar a los diablos. Traían sombreros como si fueran hombres y carabinas. Todas daban vueltas y vueltas y se reían con unas carcajadotas los malignos. Todos traían mangas de palma y otros nomás zarape, para taparse de la lluvia y no se les fuera a apagar la lumbre, porque los diablos son de lumbre. Eran prietos, mojinos y traían barbas y pelo largo y les salía lumbre por los ojos. En cuanto tantito llegaron, todo empezó a jeder a puro blanquillo podrido, como dicen que hiede el diablo. Amarraron los caballos, yo creo que para que no se les fueran a ir, y los caballos amarrados, cuando rascaban la tierra sacaban lumbre con las patas, y entonces ya supe por qué la Lupe quedó tan maltratada cuando la pisaron los caballos. Después, unos empezaron a gritar: «Tú, Mayolo, que conoces el pueblo, agarra ese pelotón y te vas por aquel lado. Los demás, agarren esa loma que se mira por este lado y allí mero me aguardan. Primero voy a almorzar». Allí fue que me agarraron una mano. No pude echar el grito y fue mejor, porque era mi papá que me llevaba unas tortillas para que comiera. Porque todo el tascal completito se lo llevaron para que comieran los diablos. Antes de que se fueran, llegó uno de los diablos más tizón que los otros, y hablando como cristiano dijo: «¿Qué estás haciendo allí?». Mi papá no le respondió. «Bueno, mirando si sirve el rastrojo para darle de comer a los caballos, pero ya está podrido y mejor no se los doy, no sea que se les enfermen». Y bien quedito me dijo que no me moviera, que ni respirara. Tapé el huequito y ni respiré, para que no me fueran a oír los diablos. Yo no quería que me llevaran para el infierno. Y ya después que el diablo de los que los mandaba almorzó, se fue con los otros diablos volando para el pueblo. Yo me la pasé allí escondida con mucho miedo, porque al chico rato se alcanzaba a oír cómo gritaban los diablos cuando se estaban llevando para el infierno a todos los del pueblo. Esta es la voz de Juan Felipe y del Tepu. Ya en la azotea nos escondimos entre las ramas de una camelina para que no nos vieran los que estaban disparando. Mi amigo fue el primero en sacar los ojos y parte de la bacenilla que le cubría la cabeza para ver qué estaba pasando. Encima de la barda que circulaba la azotea como de medio metro de altura en la que yo estaba recargado. ¡Ay, San Quilmas del Cerro Prieto! ¡Ira nomás, Felipe! ¡Qué gentío de pelaos anda por allá! Hasta parecen hormigas bravas, de esas que cuando les pateas el hormiguero se vuelven locas. Disparan y corren, se agachan, se levantan, gritan, vuelven a disparar, brincan como tejones entre las probes matitas de maíz que apenas se asoman. ¡Ira, ira! ¡Ira cómo arrastran! Parecen carpantas sombrerudas entre los surcos que están más para allá del atorón. Después de ese escopetazo de palabras, el Tepu se agachó, se sentó junto a mí y se quedó mudo con los ojos muy abiertos. Fue mi turno de asomarme. Santa cachucha. Si era cierto, eran muchos hombres, eran como montones y montones. Estaban por todas partes y venían más hijos de su reverenda madre del rumbo del rancho de la Deseada. Traían sus carrilleras cruzadas llenas de balas. Le dije a mi amigo: «¿Te fijaste, Tepu?
Por ahí andan 4 hombres montados a caballo, son los que más gritan, han de ser los meros jefes porque corren para todos lados, los condenados arriando a los que andan a pie. Veía sus cuerpos mugrosos como se arrastraban, los que estaban más cerca de las casas del pueblo estaban echados de panza tras de la loma, que quedaba por un lado del atorón, y desde ahí disparaban. Yo veía que les brillaban los ojos debajo de los sombrerotes que se cargaban. Los ojos de esos bandidos se parecían a los ojos del diablo. Muchos traían un cuchillo entre los dientes y hachones encendidos en las manos. Atrás de eso, los que apenas pasaban el arroyo traían las carabinas en alto, corrían y pegaban aullidos peor que los coyotes cuando tienen del mal. Los niños, los gritos de los bandidos, los aullidos de los perros del pueblo y los balazos que tronaban y tronaban, me revolvieron las tripas vacías. Y para acabarla de fregar, hasta el cielo empezó a retumbar como si fueran cañonazos. Se están viniendo para acá, se están acercando y traen más lumbre. Van a quemar las casas, Tepu, van a quemar las casas. Me agaché y hundí la cara en el salitre de la azotea. Quería que la tierra borrara de mis ojos las imágenes de tantos bandidos que acababa de ver. Casa de la Cultura de Uriangato, le damos las gracias por habernos regalado un poquito de su tiempo y esta breve entrevista. Gracias.